Vamos a ver ahora cuando la composición es de dos movimientos rectilíneos uniformes. Es el clásico ejemplo en el que tenemos un río y tenemos una barquita o un nadador que lo cruza y que sabemos que va a una velocidad X, pero que tenemos la corriente que me arrastraría el barco con una velocidad V, ¿vale? Y por ejemplo nos pide cuánto tiempo tarda en cruzarlo o si hay otra barca que va en el otro sentido si chocan. Bueno, en esto es lo que tenemos que plantear siempre son las ecuaciones para el eje X y para el eje Y. Hay que tener en cuenta que para ambos siempre, igual que en el caso del movimiento de lanzar la pelota del baloncestista como de la pelota que rodaba por el tejado, lo que nos va a dar la relación entre el eje X y el eje Y es que para ambos el tiempo va a ser el mismo, ¿vale? En el eje X y en el eje Y, el tiempo que esté moviéndose va a ser el mismo para los dos, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer para el eje X el movimiento rectilíneo uniforme, en el que tendría las ecuaciones de X es igual a X sub 0 más V sub xt, y para el eje Y, que también es un movimiento rectilíneo uniforme, pues Y igual a I inicial sub 0 más la velocidad I. Muchas veces aquí me preguntan la velocidad final. La velocidad final o el desplazamiento final, ojo, al estar moviéndose por un lado en el eje de la X y en el otro en el de la Y. El movimiento resultante sería la diagonal de ambos movimientos, de ambas velocidades. Esta sería la velocidad total, ¿vale? Y esto que he marcado discontinuo sería el desplazamiento total, que es lo que nos suelen pedir, ¿vale? Entonces, lo único que tendríamos que plantear sería, normalmente me suelen dar las velocidades iniciales o me suelen dar el ancho del río, por ejemplo, y lo que nos suelen preguntar es, por ejemplo, si esto y esta sería la Y que me piden y esta sería la X. Si me piden el ancho del río, si me dan el ancho del río, por ejemplo, si el ancho del río, la posición inicial siempre tomaremos en una de las orillas como solo referencia, con lo cual sería 0. La velocidad de la barca es lo que me piden o me dan. Y el tiempo sabemos que lo tenemos que igualar en ambas. Normalmente se suelen resolver por sustitución estos sistemas. Y en el eje Y muchas veces me dice, oye, ¿cuánto me he desplazado de la orilla? Oye, si yo he empezado a andar con mi barca y había una corriente, en vez de acabar enfrente, ¿cuánto trozo me he movido hacia arriba o hacia abajo? Bueno, porque yo he dibujado la corriente hacia abajo, pero también podría haber sido hacia arriba. ¿Vale? Entonces, este sería ese desplazamiento, ¿vale? Hay veces que me dan dos cuerpos, por ejemplo, mi barco así y que fuese otro por el medio, ¿vale? En este otro caso, este solo tiene movimiento en Y, pero hay que tener en cuenta que la velocidad va a ser la velocidad que lleva el barco hacia arriba menos la velocidad que le arrastra la corriente hacia abajo, ¿vale? Siempre que tengo algo que va contra corriente, acordaros que hay que restarle la velocidad de la corriente, ¿vale? Entonces, una vez que planteamos esto, me suele decir, ¿qué desplazamiento? ¿Cuándo me he movido en vez de acabar enfrente? O pues sería calcular esta I. O si me piden la velocidad con la que estoy avanzando al recorrer el río, lo que me piden es la VT. La VT es de los dos vectores, la sabemos calcular. Pitágoras. Tengo VI y tengo VX. Y sé que la velocidad va a ser la hipotenusa, ¿vale?